brevemente voy a preguntarles, ¿sí? ¿Ustedes creen que tuvo sentido todo lo que pasó Job si Dios lo pudiera haber evitado? Pablo, tantas franquicias que le pusieron a Pablo, ¿verdad? Y él todavía se mantuvo. ¿Tendría sentido? Otro más cuando falleció Lázaro. Le enviaron a avisar y la Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y los amaba y dejó que muriera. Pues se presentó 4 días después. Y a Job, todo lo que pasó, perdió todas sus riquezas, perdió sus hijos, perdió hasta su integridad. Si lo vemos así, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque me llegó a la mente a una persona que yo le había compartido. No sé si recuerden de un terremoto en Haití. Yo le empezaba a compartir y dice, si Dios fuera bueno, como tú dices, pues no hubiera permitido que todo esto pasara. En Haití, un país pobre, un país sin recursos, y también por esos tiempos él me hablaba de un huracán que pegó en Estados Unidos y que desbordó diques, que rompió presas, inundó esa ciudad. Si Dios fuera bueno, es que yo no entiendo de qué Dios me estás hablando. Y se me quedó y en la semana yo hoy les quería notificar algo, sí, a la iglesia, que yo me iba a hacer a un lado porque me siento cansado, siento que no están pasando las cosas como yo desearía que pasaran, ¿verdad? Y después, al siguiente día, 2 días después, me llaman unas personas, tengo unas pláticas con ellos y me hablan de lo que Dios quería hacer aquí en la iglesia. Unos pastores, yo no conozco qué pastores, me quieren conocer, quieren estar aquí en la iglesia, quieren ayudarnos a mantener, a sostener esta iglesia. Y a ver, yo tenía en mi mente ya decir hoy que yo ya no iba a estar. Yo no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Muchos de nosotros a veces no entendemos. ¿O ustedes creen que sería, ustedes pueden entender por qué le pasó todo esto a Job? ¿Pueden entender por qué le pasó a David? Que el rey le quería hacer daño, sus hijos le querían hacer daño. No lo entiendo. Hemos escuchado prédicas de estos personajes, pero y esto me vino a la mente lo que yo había compartido a la persona que le había compartido y lo que me sucedió a mí, ¿sí? Porque uno tiene planes, uno tiene cosas para esto. Y me sucede lo que me sucedió en noviembre. Y después, porque yo tenía planes para que toda la iglesia empezáramos a salir a orar por las gentes en forma personal, a invitarlas, a empezar a trabajar en la obra. Pero me pasó y me puso en stand-by. Y platicando con mi esposa es que yo me siento cansado. A veces estoy aquí, estoy hablando y se me va la voz, termino de mis alimentos y por arte de magia me quedo dormido. Pues ¿qué pasa? Señor, ¿qué pasa?
qué estoy aquí o por qué? Y me pasa esto de estas personas que no conozco y que unos pastores quieren conocernos, quieren conocer la iglesia, nos quieren ayudar. Señor, yo ya te dije que yo ya quería estar en stand-by. Pero el punto de aquí es que es lo que yo no entiendo por qué tuvo que suceder todo esto. Y leyendo la Biblia, esto es lo que podemos encontrar. Ahorita vamos a ver si realmente tiene o no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios, a Él no se le escapa nada. Con Job, que es que decimos que a todo dar, ese hombre soportó todo, sí, pero a qué precio perder todo lo que él tenía. Vamos a enfocarnos mucho en la vida de Job y leyendo una revista y un libro les comparto esto, que había un chico que desde pequeño era cristiano, ¿sí? Tenía valores y fundamentos de la palabra, iba creciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo este joven? Sí, él entendió el llamado que le había hecho Dios. ¿Por qué? Porque servía en la iglesia, amaba la iglesia, amaba a Dios y estaba a disposición de la iglesia. Fue creciendo este joven y tenía esa idea de ayudar a la gente necesitada, a la gente de escasos recursos. Y él empezó a ver esto, cómo puedo ayudar a la gente, cómo puedo ayudar a esta gente. Y él pensó que iba a estudiar medicina. Eso era su pensamiento, ese era su deseo, de estudiar medicina y así llegar a la gente con escasos recursos, a la gente de muy lejos, porque su plan era irse de misionero. Entra a la facultad de medicina, el joven creciendo, entra a la facultad de medicina, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Que en el primer año él empezó a tener un malestar, se empezó a sentir cansado, fue a hacerse unos exámenes, pero en ese trayecto conoció a una muchacha, hicieron planes de matrimonio, se iban a casar y todo entre ellos estaba bien, ¿verdad? ¿Y cuál fue el punto? Cuando le entregan los exámenes, que el diagnóstico era que tenía una leucemia muy aguda y ya muy avanzada. Cuando se entera, sigue con los planes de boda, se casan y a los 15 días fallece. ¿Y cuál es el punto de esto? Que él tenía unos planes. Y esta es la parte donde nos podemos ver. Si él servía en la iglesia, él amaba a Dios, él caminaba con la iglesia, él obedecía a sus pastores y tenía esa intención en su corazón, y ya de cuentas no lo logró porque el Señor se la llevó. Y en cambio su esposa terminó y ella sí se fue de misionera a cumplir lo que habían hablado, el deseo que ellos tenían de estar sirviendo los dos juntos, porque los dos amaban a Dios, los dos tenían cosas en común. Pero ahora yo les pregunto, ¿esto tendría sentido para sus padres? Unos padres que afortunadamente yo no he perdido a mis hijos, pero yo creo que es un dolor terrible cuando se pierde a un hijo. ¿Cómo podría tener sentido todo esto para sus padres? ¿Sí? Y ahora,
yo no puedo entender. Si él estaba así, él estaba bien, amaba a Dios. Esto para mí, como ser humano, no tiene sentido. Estaba sirviendo a Dios, amaba a Dios, ¿sí? Y estaba a disposición de Dios. Espero que nadie se pase por estas circunstancias en estos momentos, ¿sí? Y alguien podrá preguntar, ¿por qué se lo llevó en la prueba de su vida? Cuando tenía grandes planes y eran planes para servir a Dios, ¿sí? Y esto, yo les aseguro que cuando supieron que él estaba enfermo, sus pastores, la misma iglesia, sus padres oraron a él. Porque por sanidad de él. Y vemos que Dios claramente les dijo no. Porque falleció. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No que Dios nos escucha a todos? Dios en su voluntad lo va a sanar y Dios dice esto, Dios dice el otro. Pero cuando una mente lo ve de diferente forma, hace que las otras personas se empiecen a desviar. Yo sé que han tenido desánimos como yo sé que han pasado por circunstancias difíciles como yo. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Por qué? Porque inclusive no la hemos hecho. O esta frase, vamos a ponerle que es una frase, ¿sí? ¿Por qué Dios ha permitido que me acontezca esto? ¿Por qué Dios ha permitido? ¿Sí? Si yo diezmo, yo ofrendo, esté en carencias. ¿Por qué Dios ha permitido que yo me enferme? ¿Por qué Dios ha permitido que tenga necesidad? Y creo yo, sí, que esta es una pregunta que muchos cristianos queremos que se nos responda. O nosotros mismos creemos tener la razón. Va a haber personas que te dicen, como los amigos de Job, pues algo has de haber hecho para que el Señor Jehová, porque le llamaban Jehová, esté contra ti. Aparentemente eres un hombre digno, pero ¿cómo estarás cuando no te vemos? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando alguien les dice, pues no sanas porque pues has de estar pecando contra Dios. No tienes porque tú lo ves a esto como un Dios. Va a haber muchas formas de que la voz del diablo empiece a llegar a tu mente para decirme, no le importas a él. Ve lo que le aconteció a Job. Ve lo que le aconteció a Pablo. Es más, que era su amigo y en su palabra dice que lo amaba y lo dejó morir. ¿Y cuál es la respuesta de todo esto? Miren, yo siempre les he dicho que ustedes tienen que leer la Biblia, porque en esto es una parte muy importante, es el fundamento para que todo esto no nos acontezca. Creemos y exigimos, así se los puedo decir, le exigimos a Dios que nos diga el por qué nos está pasando todo esto, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que nos dice la Biblia en estos siguientes pasajes, ¿sí? Y aquí vamos a ver realmente el por qué o cómo es esto, ¿sí? Las cosas secretas en Deuteronomio 29, la parte A, dice así:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y tú vas a pensar, bueno, pero es que tan solo es un secreto, pero a mí me pasó y queremos que nos responda. Y ahorita les voy a compartir unos versículos en los cuales también nos dan una respuesta. En Eclesiastés 11:5 dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nos estamos dando cuenta, ¿sí?, que nuestro entendimiento no es como el entendimiento de Dios, ¿verdad? Nuestro pensamiento no es el pensamiento de nosotros, no es el mismo que el de Dios. Y aquí yo hago un hincapié, el cual hace todas las cosas que hace Dios, ¿sí? Y si son secretas, son solo para Él, ¿verdad? En Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Aquí yo puedo entender lo que dice la Biblia, que nosotros carecemos de una capacidad de comprender la infinita voluntad de Dios, ¿sí? Y la forma que Él obra en nuestras vidas. Yo les puedo decir, al final les voy a decir cómo o qué sacamos de ahí, de estos personajes en los cuales yo les estoy diciendo como que para mí no tiene sentido. A lo mejor no lo veíamos desde ese punto de vista, lo veíamos que wow, este Job aguantó de todo, ¿no? Y Pablo también, por amor de Dios, porque creyó él en Jesús, ¿sí? Y nos damos cuenta de que muchos de nosotros no sabemos que esto nos puede acontecer a todos nosotros. La Biblia lo dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo al morir por ti y por mí, ¿verdad? Él no te dijo, y así a veces lo han manejado, de que caminando con Dios todo va a ser bien bueno, todo va a cambiar, todo será diferente. Claro que es diferente, claro que va a cambiar, pero ¿cuánto depende de ti y de mí? ¿Por qué les digo esto? Porque en Apocalipsis dice que tenemos un enemigo natural, que es el diablo. Porque dice la Biblia que hará guerra, va a guerrear con los que creen en el nombre de Jesucristo y tienen el testimonio de Él. ¿Tú crees en Jesucristo? Nadie. Sí, amén. Así es que tienen un enemigo natural, ¿sí? Y esto es como que a veces no lo vamos a entender. Hay cosas que parece que no tienen sentido, ¿sí? Y que están escritas ahí. Pero Pablo lo describió de esta manera, ¿sí? En Romanos 8, 38 y 39 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos hará o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En España, si ustedes están preguntando, ¿pero qué tiene que ver? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué separó a Job de Dios? ¿Sí lo separó? Nada. ¿Qué separó a Pablo de Dios? Las golpizas, cuando se liberaba, nada.
Nada. A esta familia que clamó por él, lo envió para ver, tuvo el cuadacho, está muy enfermo. Luego le recriminaban o le decían, si hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Yo en esta parte se los adelanto. Aquí yo puedo entender que Dios no llega ni temprano, ni tarde. ¿Sí? Él llega en el momento justo. Tal vez nosotros lo vemos, ¿sí?, que Dios es lento, pero Él llega en el momento justo. ¿Por qué? Porque en el momento que Lázaro había fallecido, ¿qué fue lo que pasó? Lo sacó de la cueva con vida. Vemos ahí, se tardó, fue lento, 4 días se tardó, pero ahí, ese es el punto, ¿verdad? El punto es que Dios llega en el momento justo, cuando más lo vamos a necesitar. Él no te va a dejar, Él está ahí, pero a veces no lo percibimos. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo percibimos? Tal vez porque no tenemos intimidad por Él, tal vez porque dudamos de Él, tal vez porque nunca nos imaginamos que podríamos pasar por las circunstancias. Aquí también cuando Job, que es en el que me voy a enfocar ahorita, dice que era un hombre de buen corazón. Era un hombre recto ante tus ojos. Era un hombre intachable para Dios. Y le aconteció esto. Y también en Isaías 45:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí podemos entender que cuando a veces creemos que Dios no está con nosotros, aquí Él nos dice que siempre estará con nosotros. Tal vez cuando te dice, es que no tengo, yo quiero que alguien me diga de aquí que si ha tenido escasez en la comida, que tal vez ha pasado en un ayuno forzado 2 o 3 días, o cuando menos un día, si se ha pasado en ayuno forzado. Oye, Leo, ¿cómo es un ayuno forzado? En que tú no comes porque no tienes y estás ayunando, y ese es un ayuno forzado. Pero yo les aseguro que nadie de aquí ha pasado por esto, nadie, porque aquí Él nos dice que siempre nos sustentará, que Él nos ayudará, ¿sí?, en todo momento. Pero muchas veces en nuestro afán, ¿sí?, en nuestra forma que estamos viviendo, no nos damos cuenta, no sabemos esperar en Él. Y yo creo que y ahora vamos a ver esto fue lo que le sucedió a Job. Dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, ¿sí?, y que en los tiempos de angustia, ¿sí?, no dijo nada mal, no hizo nada indebido, ¿sí?, y en cuestión de horas perdió todo, perdió a su familia, a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus camellos, perdió a sus criados, perdió a su ganado, y como yo les decía, perdió hasta la dignidad. Creo yo que Dios Job soportó todo esto, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque inclusive dice que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero lo que me encanta es la contestación de este hombre, ¿sí? Este hombre temeroso de Dios. ¿Cuál fue su contestación? Esta la encuentran en Job capítulo 1,
versículos 20 y 21. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó y rasgó las vestiduras y rasuró su cabeza y se postró en tierra y lloró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Por todas las circunstancias, todo, inclusive lo que le había dicho a su esposa, él, ¿qué fue lo que hizo? Él se postró, él se arrodilló. Él reconoció que dependía de Dios, que todo lo que tenía era de Dios. Qué difícil como ser humano poder entender esta parte. ¿Por qué? Porque ¿quién puede darle las gracias a Dios por dejarlo en la ruina? Y era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios. ¿Sí? Pero eso no es todo, porque todavía Dios permitió que Satanás lo atacara físicamente. Ya después de todo lo que había pasado, que había perdido, dice la Biblia en Job 2:7 que Satanás lo tocó con una sarna desde la planta de los pies hasta la coronilla, hasta arriba de la cabeza. Así es que nos damos cuenta que no tenía un solo parte sana de su cuerpo. Él tenía sarna en todo el cuerpo. ¿Sí? Y después de todo esto seguimos con el relato de Job. Ojo, veamos que Job no ha dicho una sola mala palabra en contra de Dios. Nos damos cuenta que hasta inclusive él se humilló, él se arrodilló y él adoró a Dios, aún a pesar de que él le hubiera quitado todo, ¿sí? Y yo les puedo decir, ¡wow! ¡Qué increíble la fidelidad! Repite conmigo. ¡Qué increíble la fidelidad de Job! Ahora, cuando te encuentres en una situación, que Dios escuche. Padre, gracias, porque tú tienes el control de todo. ¿Qué es esto? Que cuando ustedes digan, sí, Dios es presente, ¿ya viste? ¡Qué increíble fidelidad! ¿Sí? De Daniel, de Nico, de Brenda. ¿Sí? No ha dicho una mala palabra de lo que le ha acontecido. Aquí podemos darnos cuenta cómo Dios nos permite. Y a veces es cuando nosotros le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Porque estamos en malas circunstancias, malos momentos. Y bueno, si Dios, es porque Dios quiere, Dios permitió que pasara esto. ¿Y por qué aquí, si estamos leyendo, por qué no le decimos mugre diablo? Por ti pasé todo esto. ¿Por qué? Porque todo creemos que es de Dios, porque Él hace todo. ¿Sí? Pero yo sí te digo que cuando Él tiene algo para ti, lo tiene en abundancia y bueno. ¿Sí? Ahora veamos qué es lo que dice Job 3:15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Aquí ya vemos algo importante. Dice, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Yo quiero entender esta parte que Job está buscando el rostro de Dios.
¿sí? Y yo creo que finalmente Job llegó a un punto de la desesperación total, ¿sí? Este hombre que había de imponente fortaleza, de que había aceptado todo lo que le había pasado, ¿sí? Que perdió todo e inclusive estaba enfermo, ¿sí? No tuvo el punto exacto de poder en el momento llegar ante Dios. Porque aquí dice, de no obstante defenderé delante de mis caminos. Él buscaba estar con Dios. Él quería defender lo que él había pensado y como nosotros preguntar el por qué me está aconteciendo todo esto. ¿Sí? Y esto yo creo fue lo que lo desestabilizó, le movió el tapete, ¿sí? Pero ¿cuál era? Yo creo que era la incapacidad de buscar el rostro de Dios. ¿Por qué cómo puedo sustentar todo esto? Porque pasó un periodo en el cual él no sentía la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba oculta para él, ¿sí? Y creo que esto es lo importante, ¿sí? Es de que Dios no le hablaba. Dios no le hablaba. Así hemos pasado muchos por este momento y tal vez no tan drásticos como los de Job, ¿sí? Vamos a leer Job 23 del 2 al 9. Se los voy a leer. Ok. Dice así. ¿Ya lo tienen? Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. 3. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usará su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el al oriente, pero no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. ¡Wow! Nos damos cuenta que Job estaba buscando en todo momento buscar la cara de Dios, buscar que le diera una explicación. Él iba a argumentar que si él era un hombre temeroso de Dios, que él oraba y ofrecía sacrificios por sus hijos que andaban de parranda, de pachanga entre ellos. ¿Por qué? Porque decía, por si pecaren mis hijos contra Dios. Vemos que Job estuvo buscando siempre el rostro de Dios. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, hemos buscado el rostro de Dios. No lo sé, ustedes lo deben de saber. Y esto, nos damos cuenta que Job aguantó todo esto y mucho más. Cuando dice esto, por todos lados lo anduvo buscando, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues esos todos lados, en todos lados, es cuando Job no encontraba el rostro de Dios. No veía todo esto, ¿sí? Porque él lo buscaba.
Y no tan solo él. Yo les decía que había varios personajes bíblicos que yo creo estuvieron en la misma situación. Y creo que todos vamos a pasar por esas experiencias. Yo ya pasé muchas. La más reciente en noviembre. Y aparte de esas 2 años antes, pasé por experiencias tristes, difíciles, los cuales ponían en riesgo mi vida. Yo les he compartido que si Dios me había permitido estar ahí, yo estuve buscando el rostro de Dios. Igual con lo mismo, ¿por qué me había sucedido cuando yo tenía planes para la iglesia, para fortalecer la iglesia, para involucrarnos todos en la iglesia? Yo tenía planes y me aconteció esto. Por esto yo les digo que todos vamos a pasar. Espero de verdad en Dios y en el corazón que no la pasen ni como Job, ni como Pablo, ni como esta familia, ¿sí?, que lo mandó a buscar y que yo creo que estuvo orando porque también sanara. Y por lo que he estado pasando estos últimos años, lo que yo he estado pasando, el rey David se ha de haber sentido como Job en estos momentos, ¿sí?, porque él escribió y le preguntó al Señor con pasión, una pasión que solamente cuando tú sientes algo que es necesario en tu corazón, lo amas con pasión, lo deseas con pasión. Y esto es lo importante. Veamos qué escribió David al sentirse como Job. En el Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Nos damos cuenta que no tan solo era Job. Aquí ya se incluyó a David. No eres tú solo. No eres tú solo. También, ¿sí?, vemos a alguien muy importante que también Dios escondió su rostro. Y te vas a ir de espaldas si no lo has visto de esta manera. Jesús. También, estando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús. Y aquí yo veo un punto muy importante, la obediencia. Pero esto lo veremos más adelante. Y aún más, David lo expresó de otra manera en el Salmo 77, 7 y 8. Se los dejo de tarea para que ustedes lo lean, ustedes lo vean, qué es lo que dice y ustedes lo subrayen, ¿sí? Porque creo que en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, ahí van a tener ustedes una respuesta a todo lo que ha pasado. Ahora bien, con todos estos ejemplos bíblicos, era lo que yo les comentaba, que me siento fatigado, me siento cansado y de repente se me va la nostalgia. Gracias, mi. Y estos ejemplos bíblicos que les he mostrado, espero que nos ayuden a comprender un fenómeno, ojo con esto, es un fenómeno espiritual que es de suma importancia. ¿Por qué me estás diciendo que es un fenómeno espiritual?
porque espiritualmente tenemos que discernir todo esto. Porque mi mente me parece a mí que esto es absurdo, pero esto lo tenemos que discernir espiritualmente. ¿Sí? Ahora, y de todos estos ejemplos, ¿cuál sería el propósito? ¿Sí? Anoten esto, el propósito es, 1, probar su fe. 2, su lealtad, su obediencia. Y estas fueron metidas a un gran horno, al crisol, ¿sí?, de un fuego intenso. ¿Para qué? Para sacarle lo mejor, la pureza, que no tuviera tierrita, que no tuviera suciedad. ¿Sí? Vamos a ver estos puntos. Primeramente, la fe. ¿Sí? Vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí nos estamos dando cuenta que tenemos que tener en todo fe. Digan conmigo, yo debo de tener fe. Yo debo de tener fe. Y esto lo van a encontrar en Hebreos 11:6. La lealtad. Wow. Nosotros creemos y pensamos que hemos sido leales, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero realmente hemos sido leales. ¿No hemos dudado de Dios? No levanten la mano y digan, ustedes, piensen, no han dudado de Dios. Y así hemos demostrado nuestra lealtad ante Dios, dudando que Él no me va a sanar, que Él no escucha el clamor por mejorar la relación con mi familia. Y esto, veamos, esto ya lo leímos en Job 2, 9 y 10, para que ustedes lo lean en su casa. Y vimos otro punto que es la obediencia. Todos pensamos que hemos sido obedientes. Creemos que hemos sido obedientes. Pero este es el punto más difícil, ¿sí?, que tenemos nosotros enfrente, la obediencia. Porque nuestras autoridades espirituales nos han dicho, esto tienes que, te veo aquí y no estamos. ¿Sí? Ahora, las autoridades, por ejemplo, un policía, ¿sí?, va a haber un letrero donde dice no invadir esta área, y aún así invadimos esa área. Esto es lo que al ser humano le cuesta más trabajo, la obediencia. El ser humano por naturaleza tiende a hacer lo malo que lo bueno. La obediencia, esto es lo importante. Ahora, veamos qué es lo que dice Filipenses 2:8 respecto a la obediencia. Aquí se refiere a alguien muy en especial para nosotros. Dice así: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos estamos dando cuenta a qué personaje se refiere cuando se hizo hombre. ¿Quién era? Jesucristo.
¿Quién murió en la cruz? ¿Quién fue obediente? Sabía lo que le iba a acontecer y aún obedeció. Oye, pero ¿cómo? Sí, cuando se fue al monte de los olivos a orar, Padre, si te parece, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú desees. Nos damos cuenta que sabía y él obedeció. Y en el antiguo, los romanos, la peor muerte que tenían los que se sublevaban a los romanos y como castigo para que vieran los demás era la muerte de cruz, porque era una agonía tremenda. Tardaban días en fallecer. Y aquí estos 3 puntos, ¿sí? Ya los pueden entender ahorita. Mi mente los entendió, ¿sí? Cuando empecé a preparar esto. ¿Y por qué les digo que me llegó a la mente? Porque realmente yo no entendía por qué me aconteció esto. Si yo tenía grandes planes para esto, ver involucrado, ¿sí? Aquí. Y me aconteció esto. Y cuando ya estaba al punto de decirles, ya, yo llego hasta aquí. Yo me siento fatigado, me siento cansado, me siento desmotivado. Hasta aquí. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios puso los ojos en esta iglesia. Amén. Yo les vuelvo a repetir. Hay unos pastores que quieren conocerlos. A los pastores. Quieren estar aquí en esta iglesia con el afán de ayudarnos a sostener esta iglesia. Les vuelvo a repetir, yo no los conozco. Y las personas con las cuales tuve contacto, no las conozco. He escuchado de ellos, pero personalmente no los conozco. Y puedo entender todo esto. Y con esto ya doy por concluido todo esto, que tenemos que entender que hasta Jesús esconde el rostro de nosotros. ¿Sí? Dios esconde el rostro de nosotros. ¿Sí? También a Jesús le pasó lo mismo. ¿Sí? Y ahora yo les hago esta pregunta. ¿Se imaginan lo que sintió Jesús cuando no le hicieron caso, cuando él pensó que lo habían abandonado? Yo estoy seguro que lastimó su corazón. ¿Sí? Jesús a tantas personas, ¿sí? A las cuales sanó, a los cuales le hizo milagros, fueron las mismas personas que lo llevaron a la muerte. Tenía un corazón lastimado. Aún más, ¿qué sentiría Jesús cuando Él nos habla, nos llama y nosotros no le hacemos caso? Cuando le decimos, confía en mí, pídeme y yo te daré. Esto, sí, es triste. Para mí, querer vivir, querer dejar algo que Dios puso en mis manos. No sé qué haya puesto en tus manos Dios. Y no has querido hacerlo. No has querido dar el paso de fe.
no has querido ser un Pablo, que aún las franquizas que él recibía, siguió caminando. Y aún quería él, como Job, llegar hasta el César, para exponer lo que él creía que no había hecho delito alguno. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Yo les puedo decir que cuando se parte con el Señor, salimos ganando. Ganamos. Yo lo vi así. Me voy a ver su rostro resplandecer. Lo siento por los que todavía van a estar aquí. Ganamos. Por eso, ni la muerte, el cuerpo es el que va a perecer. Pero yo voy a estar allá. Lo voy a ver. Pablo lo hizo. Pablo dice que siguió la carrera hasta llegar a la meta. Y así lo voy a hacer yo. Y espero que también ustedes lo hagan. Vuelvan a ver esta conferencia. Analicen esta conferencia. Lean los pasajes de esta conferencia, porque estoy seguro que Dios hablará a sus corazones. Sí. Y estas palabras también las dijo el rey David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22:1. Esto mismo fue lo que dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la conclusión. ¿Sí? Por el momento que estés atravesando, no dudes de Jesús. No te alejes de Él. Sé leal, sé obediente, y que tu fe, en vez de que decaiga, aumente. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Pero ahora yo deseo que ustedes también, como Job, como David, busquen, vayan y digan lo que están buscando. Sabemos que vamos a buscar el rostro de Dios. Nos hemos equivocado, hemos dudado, pero estas tres cosas que yo veo en estos personajes bíblicos, tómalos para mí. Mi bendito Dios, yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra ha sido dada en este tiempo, en este momento que hemos estado en aflicción, Señor, y hemos dudado de ti. Pero aquí, Señor, tenemos unos ejemplos que en nuestra mente, la gente que no te conoce, Señor, parece que no tuviera una razón de ser. ¿Cómo actúas con estos personajes? Pero nos damos cuenta que querías, Señor, estas tres cosas de ellos, que es la fe, la lealtad y la obediencia, Señor. Padre, yo te doy gracias porque este mensaje ha llegado al corazón de tu iglesia y también de las personas que en este momento, Padre, están viendo este mensaje. Y también, mi Dios, los que han estado aquí y lo verán, y ellos vendrán a este lugar, Señor, porque aquí es donde tú les vas a hablar, tú los vas a sanar, tú estarás caminando con ellos, tú los guiarás, Padre, y que ellos van a tener y van a poder decir: nada me podrá separar del amor de Dios.
nada. Que esta convicción y esta declaración que ellos están haciendo llegue hasta tu trono, mi Dios. Llegue hasta tu trono. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.